Bueno, buenas noches con todos. Primero quisiera saber si se me escucha. Supongo que sí se me escucha bien. Sí, perfecto, perfecto, Cristian, perfecto. Genial. Bueno, en reumatología uno inicialmente, o por lo menos cuando iniciamos algo de la lectura de las enfermedades reumáticas, uno piensa fundamentalmente en pacientes en hospitalización o pacientes en la consulta externa, ¿no? Molestias articulares, con reactantes inflamatorios por ahí altos, eh, daño orgánico progresivo, que es lo más frecuente, ¿no? Usualmente son pacientes de consultorio que descubrimos por ahí una artralgia sospechosa, una artritis con un comportamiento característico, o pacientes hospitalizados en los que se requiere mucho de laboratorio, mucho de exámenes auxiliares, ¿no? Realmente, ¿qué parte de la reumatología es lo que compete al tema de la emergencia? Es lo que vamos a tratar de dilucidar un poco el día de hoy, en esta noche. Es que aproximadamente se dice que entre un 8%, en algunas series hasta 10% de los pacientes atendidos en los servicios de emergencia consultan por molestias musculoesqueléticas o sistémicas que pueden ser correlacionables con enfermedades reumatológicas. Es por eso que he querido iniciar un poco con evaluar las enfermedades reumatológicas, pero desde un punto de vista que no sea común a todos, ¿no? Un punto de vista desde la medicina de emergencia. A pesar de que somos médicos internistas, trabajamos ya en el servicio de emergencia y un poco hemos adquirido esa forma de pensar en algunas circunstancias que son mucho más útiles en el servicio de emergencia, ¿no? Este es un artículo turco publicado justamente este año, el 2020, en el que evalúan justamente las enfermedades reumáticas inflamatorias desde la perspectiva de la medicina de emergencia. Es un artículo grande, es un artículo en el que se evalúan un total de 2.715 pacientes, de los cuales más de 1.700 fueron mujeres, las que habían sido diagnosticadas o fueron diagnosticadas durante el seguimiento de alguna enfermedad reumática inflamatoria en el hospital Ankara Atatürk, espero decirlo de la manera correcta, en Turquía, y fueron enrolados entre abril del 2014 y abril del 2018. De los 2.715 pacientes que tuvieron una enfermedad reumática, aproximadamente 577 visitaron el servicio de emergencia, lo que correspondió aproximadamente a un 21%. La media de las edades es un paciente joven, paciente de 43.4 años más menos 10 años, y de esos 577 pacientes, nuevamente, las mujeres son el porcentaje mayoritario con un 60%, ¿no? Similar a lo que hacemos un poco en el hospital, ellos clasifican a los pacientes con un sistema de triaje. No especifican un nombre como tal, pero sí hablan de 5 prioridades, ¿no? Se clasifican con la prioridad 1 de crítico, el prioridad 2 muy urgente, prioridad 3 urgente, prioridad 4 menos urgente y prioridad 5 no urgente. Adicionalmente, las molestias de los pacientes que tenían como diagnóstico de consulta o durante el enrolamiento de enfermedades reumatológicas fueron clasificadas al ingreso a la emergencia como molestias reumatológicas y molestias no reumatológicas. Además, se obtuvieron datos respecto a si los pacientes fueron dados de alta directamente sin hospitalizarse, o los pacientes fueron hospitalizados en un piso general, o los pacientes fueron llevados a UCI, y por supuesto, cuántos pacientes fallecieron. Aquí tenemos dos cuadros que se presentan en el estudio. En el primero, lo que podemos ver esencialmente es de los diagnósticos que ya tenían los pacientes de enfermedades reumáticas, cuáles fueron los pacientes que estuvieron en emergencia. Principalmente los pacientes con artritis, ¿no? Artritis reumatoide y las espondiloartropatías seronegativas con la espondilitis anquilosante. La fiebre mediterránea familiar fue bastante frecuente en su serie de casos, pero hay que entender que esto es un estudio turco y justamente Turquía, Armenia, parte de los judíos son
población de riesgo para fiebre mediterránea familiar. No así la población latina, eso sí estaría fuera de repente de nuestra casuística. Nosotros sí podemos encontrar artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, vasculitis, incluso el lupus eritematoso sistémico y enfermedades en general del tejido conectivo, ¿no? Eh, Además, en el cuadro de la derecha lo que podemos observar es de los pacientes que fueron diagnosticados de una enfermedad, qué porcentaje, de acuerdo al diagnóstico, acudieron por emergencia. De los pacientes, por ejemplo, diagnosticados de enfermedad de Still, más de la mitad de los pacientes tuvieron que acudir a los servicios de emergencia, una o más veces. Los pacientes con vasculitis también, aproximadamente la mitad de los pacientes tuvieron que acudir al servicio de emergencia y lo mismo ocurrió con los pacientes diagnosticados de síndrome pluriglandular autoinmune. Respecto a los ingresos y las prioridades de ingreso, esto va a ser bastante importante para entender un poco más o menos qué cantidad de pacientes vamos a hospitalizar o deberíamos hospitalizar los pacientes que consultan por enfermedades reumatológicas o molestias relacionadas con enfermedades reumatológicas. De los 577 pacientes que pasaron triaje, prioridad 1, solo entraron 4 pacientes, lo que corresponde a un 0.7%. Prioridad 2, 19 pacientes con un 3.3%. Prioridad 3, 23%, prioridad 4, 52%, prioridad 5, 19%. Considerando las prioridades que estamos tratando actualmente, que sería prioridad 1 y prioridad 2, pasaríamos bordeando el 4% de los pacientes que consultan por enfermedades reumatológicas. De los 577 pacientes, el 60% fueron dados de alta sin hospitalización desde el servicio de emergencia, 209, o sea, el 36% fueron hospitalizados y el 21, 3.6% fueron hospitalizados en la UCI. Pero ahora ya sabemos un poco de los diagnósticos que traían los pacientes a la emergencia. Sin embargo, el motivo de consulta no siempre era referido con la enfermedad reumática por una exacerbación o de repente por el diagnóstico mismo de la enfermedad, el debut. A veces los pacientes consultaban por molestias no reumatológicas, sobre la base de un paciente con tratamiento crónico por su enfermedad reumática. Entonces, los pacientes que principalmente consultaron por molestias no reumatológicas son justamente los pacientes con más llegada a los servicios de emergencia, pacientes con artritis, con compromiso periférico de artritis o compromiso periférico más axial, como pacientes con artritis reumatoide o los pacientes con espondiloartropatías seronegativas, como vemos con un p-valor de menos de 0.001. Podemos incluir inclusive ahí al lupus y a la enfermedad indiferenciada de tejido conectivo, tiene un p-valor de menos de 0.005. ¿No? Ellos principalmente consultaron, perdón, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante, principalmente consultaron por molestias o síntomas no reumatológicos. Más bien, los pacientes con fiebre mediterránea familiar, con vasculitis, lupus, consultaron esencialmente por molestias relacionadas con la enfermedad reumatológica. Supongo que esto tenga que ver un poco con la evolución del tratamiento de las enfermedades a lo largo del tiempo, ¿no? En artritis reumatoide, el cambio en el pronóstico de la enfermedad, en la evolución de la enfermedad con el advenimiento de los fármacos biológicos, tanto los anti-TNF, los anti-IL-1, las nuevas guías de tratamiento, tal vez inclusive la evaluación del paciente a lo largo del tiempo con scores que agrupan una serie de valoraciones distintas, hacen que los pacientes tengan cada vez menos molestias o menos complicaciones de la artritis reumatoide, pero sí, de todas maneras, como son pacientes inmunocomprometidos, probablemente tengan otro tipo de patología por la cual consultar a la emergencia. Las principales molestias de ingreso fueron la fiebre y el malestar en 26.3% y las molestias del sistema musculoesquelético en 21.7%. Dentro de los pacientes que consultan a la emergencia por un problema reumatológico,
por una molestia reumatológica, se subdividieron en 3 grupos. Pacientes que tenían nuevo diagnóstico, pacientes con una exacerbación de un diagnóstico reumatológico conocido y pacientes con complicaciones de la evolución de la enfermedad. Por supuesto, lo más frecuente fueron exacerbaciones. Exacerbaciones. Me están dando serenata acá cerca. Exacerbaciones con más o menos el 74.5% de los pacientes. En 255 de 577 pacientes se encontraron comorbilidad. La principal comorbilidad fue hipertensión, que se encontró aproximadamente en 50% de los casos. Si me permiten un segundito para cerrar la ventana, si no, no vamos a escuchar nada. Hola, sí, volví. Bueno, los pacientes tenían comorbilidades, hipertensión casi en el 50% de los casos, diabéticos en el 10%. Del total de los pacientes, de los 577 pacientes, solamente 10 pacientes, o sea, el 1.7% de los pacientes fallecieron. Pero si consideramos los pacientes hospitalizados, tanto en piso general como en UCI, la mortalidad aumenta cerca al 5%. 8 de las 10 defunciones fueron referidas a evolución de la misma enfermedad reumatológica y 2 pacientes fallecieron de problemas no reumatológicos, uno de neumonía y uno de infarto de miocardio. Entonces ahora podemos ver, de acuerdo a este estudio, que efectivamente las emergencias reumatológicas no son muy frecuentes. Tal vez sí es una de las importantes motivos de consulta de la emergencia, pero no son pacientes que requieran ingreso en la mayoría de los casos. Casi en el 80% de los casos sus pacientes van a salir de alta. Pero sí, dentro de los pacientes que se hospitalizan o los pacientes que requieren internamiento en una unidad crítica, muchos de ellos van a requerir un manejo intensivo y algunos, un porcentaje importante, van a tener complicaciones sistémicas y eventualmente van a morir. Entonces hay que tratar de determinar qué paciente requiere una intervención en el momento justo. De cualquier modo, el principal motivo de consulta a la emergencia van a ser molestias musculoesqueléticas dentro del campo de la reumatología. Pero ¿qué pasa si hacemos un análisis de las molestias musculoesqueléticas no traumáticas que se atendieron en un servicio de emergencia? Este es un reporte italiano del Hospital Maggiore della Carità. Es un rolamiento durante un año en el que se excluyen pacientes pediátricos, como los de menos de 14 años, y pacientes gineco-obstétricos. Y se buscan pacientes que ya han consultado por molestias musculoesqueléticas no relacionadas con trauma. Los pacientes se clasifican en 3 grupos: condiciones en relación a emergencia, condiciones urgentes y condiciones no urgentes. La emergencia se conceptualizó como una condición asociada con alta morbilidad y mortalidad que requiere una pronta evaluación y sobre todo internamiento. Las condiciones urgentes, las que requerían rápido tratamiento en consulta de reumatología. Y las condiciones urgentes, aquellas que podían ir a su atención primaria y hacer su trámite habitual de referencias o de estudio para ver si llegaban al final a ser evaluados por un reumatólogo, ¿no? Durante el estudio, aproximadamente 54.900 pacientes fueron evaluados en el departamento de emergencia. De estos 54,000 pacientes, 1,652 pacientes consultaron por molestias o síntomas musculoesqueléticos no traumáticos, es decir, aproximadamente un 3% de los pacientes. De ellos, 54.3% fueron mujeres con una media de edad de 51 años. De los 1,652 pacientes evaluados por síntomas musculoesqueléticos no traumáticos, más del 80%,
1.377 pacientes fueron dados de alta desde el tópico por el médico de emergencia. 0.8% de los pacientes fueron admitidos a hospitalización, 250 pacientes, o sea, un 15%, fueron referidos inmediatamente a consulta de reumatología y 12 pacientes se fueron de alta voluntaria. Nuevamente, más de 80% de los pacientes fueron dados de alta. El síntoma más frecuente de consulta fue dolor de espalda, específicamente dolor de espalda baja, con 85% de las atenciones dentro de los dolores de espalda. Considerando la población general, se consideró una verdadera emergencia reumatológica únicamente en 9 pacientes, lo que configura el 0.5% de los pacientes evaluados. Condiciones urgentes para 315 pacientes, que configuran un 19.1% de las evaluaciones en emergencia, y finalmente 80.4 pacientes se presentaron con molestias que no fueron consideradas condiciones urgentes. Aquí tenemos un cuadro de los pacientes que fueron considerados emergencias, los 9 pacientes. Tenemos 2 casos de artritis séptica por estafilo y Streptococcus pyogenes, un caso de sepsis severa, un paciente tratado por tocilizumab, varias lesiones vertebrales con hernias de disco, colapsos vertebrales con compromiso espinal. Y dentro de las condiciones categorizadas como condiciones urgentes, tenemos manifestaciones axiales y periféricas. Dentro de las axiales, principalmente hernias de disco y fracturas vertebrales. Y dentro de las periféricas, las más frecuentes, artritis por microcristales y condiciones periarticulares como bursitis o tendonitis, que si bien es cierto no ponen en riesgo la vida, de todas maneras pueden producir compromiso funcional. Vamos a hablar de algunas enfermedades ya en particular, habiendo dejado en claro que de cualquier modo dentro de la emergencia, las enfermedades o las emergencias reumatológicas no van a ser lo más frecuente, pero sí es importante tener en mente cuál es la sintomatología, cuál es la evolución, cuál es el tratamiento, cómo reconocer a estos pacientes que si no los encontramos, probablemente tengan un muy mal pronóstico si no son atendidos a tiempo, ¿no? Iniciando, vamos a hablar de lupus. Y es que el lupus es de repente la enfermedad prototipo dentro de las enfermedades reumatológicas con compromiso multisistémico. Tiene una presentación variopinta. El diagnóstico a veces es sumamente difícil, ¿no? Los criterios con los que contamos son esencialmente criterios de clasificación y criterios que son útiles en investigación, pero no son para nada criterios diagnósticos que deben cumplirse a rajatabla, ¿no? Este es un estudio de Inglaterra, es un estudio muy grande, de muchos años, que hacen principalmente basados en la financiación del sistema de salud para pacientes con diagnóstico de lupus, con diagnóstico de artritis reumatoide y comparándolos con el total de atenciones de pacientes de emergencia. Este sistema de financiamiento podía encontrar los datos en una base que colectaba los pacientes que habían sido atendidos tanto por los servicios sanitarios dependientes del Estado como por los servicios sanitarios privados. Se hizo un enrolamiento, un análisis de los pacientes hospitalizados o no hospitalizados desde el 1998 hasta el 2015. Verificando por código CIE-10 los que estaban relacionados con lupus y artritis reumatoide. Vamos a analizar estos 3 cuadritos que presenta el estudio. El primero habla de lupus, el segundo de la evolución de artritis reumatoide y el último de total de atenciones de emergencia. Como vemos, tenemos las 3 líneas. La primera, una línea punteada verde, que habla de los episodios o el ratio de episodios finalizados, que son los pacientes que fueron hospitalizados usualmente más de un día, ¿no? No necesariamente por emergencia. La línea amarilla son los casos día, los casos que fueron hospitalizados hoy y fueron dados de alta el mismo día. Y al final la línea continua azul que habla de todas las atenciones en emergencia, ¿no?
Como vemos, la tendencia tanto para lupus como para artritis reumatoide desde el 98 hasta el 2014 o 2015 es hacia un aumento tanto de las atenciones que superan el día como de las atenciones día de lupus y de artritis reumatoide. Pero los ingresos por emergencia se han ido reduciendo a lo largo del tiempo desde el 98 hasta el 2014. Uno pensaría, entonces, ¿los ingresos globales de emergencia también se redujeron? Pues no. En el cuadro final podemos ver la evolución de los ingresos de la emergencia en general, que tiene un lento aumento, más bien, ¿no? Entonces, lupus y artritis, los ingresos por emergencia sí están disminuyendo. ¿Pero por qué? La posible explicación que ensayan es, uno, el cambio en las estrategias de manejo. Y cierto, sí, efectivamente, desde los años 90 creo que se ingresaron todos los biológicos y el cambio en el tratamiento de la artritis reumatoide, con sobre todo los anti-TNF. Pero en lupus yo no creo que sea por ahí, porque de los biológicos que tenemos nuevos, salvo el rituximab para la nefritis lúpica y para las manifestaciones severas refractarias, y últimamente el belimumab, no hemos tenido muchos fármacos nuevos en el manejo del lupus. De repente sí nuevas clasificaciones, interés en buscar pacientes, ese tipo de cosas, pero fármacos realmente que cambien drásticamente el pronóstico de la enfermedad, sobre todo en el tema de nuevos fármacos, investigación biológica o dianas terapéuticas específicas, no creo que haya habido mucho. Lo otro es centros de tratamiento especializado. Estos pacientes en Inglaterra tienen acceso de repente a sistemas altamente especializados de cuidado terciario donde pueden encontrar reumatólogos o médicos que tienen alta experiencia, amplia experiencia en el manejo de patologías reumatológicas sistémicas y pueden acceder a ello rápidamente por una consulta. Lo otro es el reforzamiento del primer y segundo nivel de atención con consulta especializada, y eso es básico, me parece, para poder tener estos cuadros, no solo en lupus y en artritis reumatoide. Yo creo que sería realmente extensivo a muchas de las enfermedades que se atienden en la emergencia. Si se refuerza el primer y segundo nivel de atención con pronto acceso a una consulta especializada para esencialmente encaminar el tratamiento y evitar complicaciones, tendríamos con el tiempo menos ingresos de pacientes complicados a la emergencia. Y lo otro es que los pacientes que ingresan a emergencia tienen rápidamente en estas latitudes una evaluación pronta en emergencia, sea por un reumatólogo o sea por un clínico senior. Y digo clínico senior porque en algunos lugares de Europa, sobre todo Europa, los servicios de enfermedades sistémicas no están compuestos exclusivamente por reumatólogos, sino también por internistas, por nefrólogos, por otro tipo de especialistas que están involucrados en el manejo de pacientes sistémicos y tienen alta experiencia en el manejo de pacientes sistémicos. Estos pacientes, de todas maneras, en muchos de los casos requieren un abordaje multidisciplinario. Hablando un poco más del lupus, este es un estudio también grande de un hospital en Shanghái, en China. Es un hospital que se parece un poco, creo, al hospital, a nuestros hospitales, el departamento de emergencia del hospital Shanghai Renji. Es un estudio que enroló entre enero del 2007 y agosto del 2010. Es un hospital de 1.500 camas, un hospital terciario. El departamento de emergencia durante los 3 años en que duró el enrolamiento de este estudio, evaluó aproximadamente 150,000 pacientes. Los criterios de ingreso fueron esencialmente el diagnóstico de lupus por criterios ACR y pacientes que fueron hospitalizados o eventualmente murieron en emergencia. Se encontraron 125 pacientes con lupus, configurando 131 atenciones, pues que algunos de estos pacientes tuvieron dobles atenciones. 6 pacientes tuvieron 2 atenciones. La fiebre fue la manifestación más frecuente de ingreso a emergencia con 39.7%, seguida de manifestaciones cardiopulmonares en 36%, sistema nervioso central en 30%, digestivas en casi 26% y problemas mucocutáneos y musculoesqueléticos en 16%. Se hizo un análisis de regresión tanto
univariada como multivariada y un análisis Cox para encontrar factores predictores de mortalidad. El principal factor pronóstico que se encontró para mortalidad a corto plazo fue la existencia de hipertensión pulmonar, con un odds ratio de 5.98. Respecto a valores de la hipertensión pulmonar, no se encontró diferencia entre los pacientes que eran clasificados como severos o clasificados como moderados. Además, las infecciones invasivas también salieron del análisis Cox con un odds ratio de 2.7 y la edad de por lo menos 45 años con un odds ratio de 2.53. Ya no en el análisis Cox, pero sí en el análisis univariado, también se encontró a la insuficiencia renal, a la duración de la enfermedad y a la cuenta leucocitaria como factores de riesgo de mortalidad. La cuenta leucocitaria justamente en relación, supongo, a las infecciones invasivas. Se encontró como un factor protector al lupus de reciente inicio. Ellos definieron el lupus de reciente inicio como aquel paciente que tenía diagnóstico de lupus. Entre el diagnóstico de lupus y el ingreso a emergencia no habían pasado más de 3 meses. Y justamente este subgrupo de pacientes con lupus de reciente inicio fueron más frecuentes, más jóvenes, tendían a venir de lugares que no estaban cerca de Shanghái, de las afueras, tenían enfermedad más activa con un alto SLEDAI, pero no tenían daño orgánico, evaluado con un score de daño del SLIC, ACR Damage Index, ¿no? Tenían más manifestaciones neuropsiquiátricas y más compromiso hematológico, pero menos manifestaciones cardiopulmonares y menos complicaciones infecciosas invasivas. Estos pacientes tenían respuestas espectaculares a los corticoides y una sobrevida global por encima del 95%. Aquí tenemos los análisis de mortalidad ya separados por condición, por variable. Tenemos a la edad de más de 45 años como un factor de riesgo para mortalidad, las infecciones invasivas, la existencia de hipertensión pulmonar o insuficiencia renal, y además tenemos como factor protector el lupus de reciente inicio, considerando menor o igual a 3 meses desde el diagnóstico a su ingreso por emergencia. Entonces, estamos que dentro de los pacientes que consultan por lupus, uno de los principales grupos de pacientes que tenemos que reconocer son los pacientes que vienen por infecciones, ¿no? Y es justamente en ese afán en el que se evalúa un score para tratar de definir cuál sería el manejo de los pacientes infectados con lupus. Si se requiere un manejo ambulatorio, si requiere un manejo hospitalario, un manejo en unidad crítica, e inclusive relacionarlos con la mortalidad. Este es un estudio que trata de validar un score, que es el score LUPAS. Es un estudio también grande, también de Shanghái, en el que se evalúan algunos factores de riesgo. Ya se sabía que la edad, la enfermedad activa, el compromiso renal, la dosis alta de glucocorticoides o el uso de inmunosupresores estaba relacionada con mortalidad en pacientes infectados con lupus. Más bien, el uso de hidroxicloroquina como parte del tratamiento habitual era un factor protector aparente. Entonces establece este estudio retrospectivo para hacer una especie de análisis de regresión. Se enrolan pacientes entre mayo del 2015 y junio del 2018 y todos fueron seguidos por lo menos unos 3 meses. Se encontraron un total de 130 pacientes con lupus que estaban complicados con infección sistémica. La infección invasiva fue diagnosticada mediante cultivos o mediante criterio clínico, de repente por ahí algún tipo de sesgo. Un total de 50 pacientes que configuraban un 38.5% murieron durante el seguimiento. La media de la duración de la enfermedad de lupus a la admisión por emergencia era de 4 años y la media de la duración de los síntomas en relación con la infección fue de 10 días. Aquí tenemos un recorte del cuadro que presentan de las variables totales. Tenemos que las variables demográficas no se asociaron con diferencia estadísticamente significativa. Y una cosa que hemos visto en el artículo anterior, vemos nuevamente en este artículo que el score de SLEDAI no se relaciona con la mortalidad para efectos de la emergencia. Y probablemente, no he llegado a encontrar ese dato, pero probablemente DAS28 en artritis reumatoide tampoco se relacione con mortalidad en la emergencia.
Porque el objetivo de SLEDAI y el objetivo de DAS es justamente evaluar actividad de la enfermedad, que tiene muchos componentes asociados. La percepción, a veces en algunos scores, del mismo paciente, la percepción del médico, algunos datos que no configuran riesgo vital, pero sí probablemente compromiso funcional o disminución de calidad de vida. Entonces, el SLEDAI no sería un score eh, útil para evaluar qué paciente debe hospitalizarse, ni tampoco para evaluar qué paciente tiene más probabilidad de morir en la emergencia. Sí lo son los scores que evalúan falla orgánica, como en el contexto de sepsis. Uno de ellos tenemos el SOFA y su variante más pequeña, el Q-SOFA score mayor o igual de 2, que sí tiene un p-value de menos de 0.001. En el análisis multivariado se encontraron algunos datos importantes, como la edad con un odds ratio de 1,05, la cuenta linfocitaria con un odds ratio de 3,52, la urea más de 7,6 milimoles, lo que equivale aproximadamente a 45 en las unidades que utilizamos nosotros, un odds ratio de 3,75, una dosis máxima de prednisona de más de 60 en el pasado, con un ratio de 4,52, el Q-SOFA score con unos ratios de 5.4 y como factor protector la historia de uso de hidroxicloroquina con unos ratios de 0.3. Basados en estos odds ratios se elabora el score LUPAS, ¿no? Justamente dando un peso a cada hallazgo en función del odds ratio calculado. Es así que el score LUPAS establece 6 criterios diferentes, con cuenta linfocitaria, urea, máxima dosis de prednisona en el pasado, historia de uso de hidroxicloroquina, edad y el Q-SOFA. Encontrando 3 grupos: bajo riesgo, score de 3 a 9, riesgo intermedio de 10 a 15 y alto riesgo de 16 a 22. Se establecen curvas de Kaplan-Meier, es un análisis de mortalidad para determinar que estos umbrales, estos puntos de corte eran estadísticamente significativos y efectivamente se encuentra significancia estadística entre los grupos e incluso significancia estadística entre el grupo de bajo riesgo y el grupo compacto de riesgo intermedio y riesgo alto, ¿no? Además, dado que este es un score que evalúa pacientes con infecciones y que además dentro de las infecciones que se reportaron en esta emergencia, principalmente eran infecciones respiratorias, neumonía, se hizo una comparación del score LUPAS con scores habituales para el manejo de sepsis y para el manejo de neumonía, con Q-SOFA y con CURV 65 para ser exactos. El LUPAS tenía una sensibilidad más alta que el Q-SOFA, con un 79.2 versus el Q-SOFA con 64 y una especificidad para LUPAS de 80.5 versus 67.5 para Q-SOFA. Y cuando se analizó estrictamente a los pacientes con neumonía, el LUPAS tenía una sensibilidad de 78, mientras que el CURV 65 llegaba casi a 40%. Es así que mediante LUPAS se puede establecer un modelo sistematizado de triaje para el paciente que acude con lupus y se encuentra y se sospecha o se tiene la evidencia de una infección. Tenemos la historia clínica. Por ser un paciente inmunocomprometido con probable infección, probablemente tengamos acceso a un panel laboratorial básico con hematimetría y con variables de laboratorio con bioquímica básica. Con eso podemos establecer el score LUPAS. Los pacientes con categoría de alto riesgo podrían manejarse de inicio como paciente ambulatorio. Los pacientes con categorías de riesgo intermedio y riesgo alto deberían hospitalizarse tanto en piso general como los riesgo alto en unidad de cuidados intensivos. Entonces tenemos que dentro de los pacientes lúpicos, de todas maneras, tenemos algunas diferencias respecto al manejo en consultorio. Los scores que evalúan actividad de la enfermedad, además que nos van a tomar un tiempo, había un análisis que se hacía de toda los scores para valoración de actividad y de daño en lupus, y decían que, por ejemplo, para hacer correctamente una evaluación SLEDAI, la SLEDAI 2K, se requerían aproximadamente entre 10 y 20 minutos. Y para hacer un SLIC ACR-DI, para verificar daño, se requería aproximadamente 15 minutos. Yo creo que entre esos 10 y 20 minutos o los 15 minutos es difícil tenerlos en el tópico de medicina o en la atención en un paciente prioridad 2, más aún un paciente en prioridad 1, una cosa complicada, ¿no?
En todo caso, debemos considerar que los pacientes que tienen daño orgánico, tanto si hablamos de AR como si hablamos de lupus, como si hablamos de vasculitis, son pacientes que tienen más riesgo de mortalidad y que por lo tanto deben tratarse por emergencia. Bueno, creo que es todo lo que tengo que decir de mi parte. Los dejo con el doctor Javier Mata.